Estamos todos ya en esta parte de la escritura de Efesios 2, en el versículo 8 y 9. Antes de continuar, pues enseñando lo que pues ya hemos venido enseñando ya varios domingos o meses, podemos decirlo, el libro de Efesios, quiero decirles algo respecto a la historia. En el siglo XV vivió un monje llamado Martín Lutero. Todos han escuchado acerca de él. Él era un monje agustino que él buscaba salvarse a través de sus propias obras, a través de sus propios esfuerzos, y siempre se vio él impotente, incapaz de poder conseguir su salvación. Él estaba en un monasterio, allí se acostaba boca abajo, allí hacía muchas obras, se flagelaba también, hacía muchas cosas con tal de salvarse. Rezaba el rosario. Ustedes se pueden imaginar la vida monástica, que todo el tiempo están rece y rece. Hacía tantas cosas, pues, este personaje, pero, lo vuelvo a repetir, siempre fue incapaz de poder salvar a sí mismo. Es exactamente lo que pasa hoy en día con muchas personas, que a través de sus acciones, a través de sus obras, quieren alcanzar la salvación de Dios. Pero no fue hasta que este hombre empezó a leer la Escritura, y dice la historia que él leyó un pasaje de Romanos, capítulo 1, versículo 15 y 16, donde dice que mas el justo por la fe vivirá, primeramente el judío y también el griego. Este pasaje le impactó tanto a él porque hablaba acerca de la fe, que era importante para la salvación. Cuando él empezó, pues, a ver a través de las Escrituras lo que realmente enseña la palabra de Dios para la salvación, pues él se impactó mucho, se sorprendió, de tal manera que él cayó a los pies de Cristo y le dijo: sálvame, lo que yo no puedo hacer en un momento, ahora tú lo puedes hacer, Jesucristo. Y de allí él empezó a leer las Escrituras y empezó a descubrir en la Escritura pues que la salvación es de Dios, es por la fe. Y él empezó a sistematizar, o hizo todo un compendio de que la salvación es solamente por la fe, y lo que conocemos hoy nosotros como la justificación por fe. Esto es uno de los estandartes que tenemos todos los cristianos, que enseñamos la palabra de Dios de una manera bíblica, que solamente la fe es la que nos ayuda para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Miramos el domingo pasado acerca de que Dios nos ha salvado porque Él quiere exhibir, Él quiere mostrar su gracia, su bondad en los siglos venideros. Y les decía yo que nosotros que hemos alcanzado salvación somos receptores de la gracia de Dios, pero también la iglesia es una exhibición de la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo. Allá, hermanos, en el cielo, la iglesia siempre va a ser una representación de la gracia de Dios. Y también hoy en día les enseñaba que la gente ve en nosotros, o debe de ver, que nosotros hemos sido salvos por gracia, y la gente se debe sorprender cómo es que Dios nos ha cambiado de una naturaleza pecaminosa, mala, a una naturaleza nueva. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos enseña la Escritura. Y esto solamente a través de la gracia de Dios, que es su favor inmerecido. Les decía anteriormente que la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos, el castigo.
Nosotros merecemos castigo de parte de Dios, pero Él no nos da. Al contrario, nos da su misericordia. Y la gracia de Dios, pues, es que Dios nos da a nosotros, nos regala, nos da su favor que nosotros no merecemos. No merecemos nosotros la gracia de Dios. No la merecemos, no hay ningún ser humano que la merezca. Les decía pues esto en la otra enseñanza, pero también para solamente refrescarles un poco su memoria, Dios nos ha salvado y les comentaba que la salvación que Dios nos ha dado pues encierra muchas cosas. Dios nos ha salvado del pecado, Dios nos ha salvado de la paga del pecado, del dominio del pecado y del poder del pecado, lo dice varios textos de la Escritura. Nos ha salvado Dios también del infierno, nos ha salvado de la condenación, nos ha salvado de la ira suya. Dios nos ha salvado y también nos ha salvado de la muerte eterna, del juicio venidero que viene. Dios ha hecho estas cosas. ¿Y por qué lo hace Dios? Ahorita que Josué leía el Salmo 3, en el versículo 8, que dice que la salvación es de Jehová. Él lo hace porque Él solamente quiere ser exaltado, Él solamente quiere ser glorificado, Dios. Entonces, hermanos, continuamos con lo que sigue diciendo el versículo 8 y 9 respecto a la salvación que Dios da a su pueblo. Ahora, si Dios nos ha salvado por su gracia, por su favor inmerecido, ¿qué es lo que el hombre tiene que expresar para ser salvo? ¿Hay algo que el hombre tenga que expresar para ser salvo? ¿Algo que el hombre tenga que seguir? Por supuesto que el hombre tiene que expresar, tiene que seguir algo que nos sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo nos llega a nosotros la salvación? Dice aquí que es por medio de la fe, y quiero que nos detengamos un poco en esta frase, que es por medio de la fe. Para ser salvos necesariamente el hombre necesita expresar o tener fe. Hay como 480 versículos en la Escritura que nos hablan que la salvación es por fe. Nos hablan de esto. Más de 170 versículos encontramos más de 150 versículos encontramos en el Nuevo Testamento que nos hablan de que la salvación viene a través de la fe que nosotros podemos expresar. Entonces, para que una persona pueda alcanzar la gracia, la salvación de Dios, es muy necesario que nosotros expresemos fe. Vamos a ver algún versículo que nos dice la Escritura. En Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice el evangelista Juan, un versículo que todos se saben de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice la Escritura que para que todo aquel que en Él cree, está hablando de la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, lo ha ofrecido en sacrificio por nosotros, pero también dice, el que cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. También en este mismo evangelio, si vamos más adelante en el capítulo 5, versículo 24, encontramos otra declaración que el Señor Jesucristo hace respecto a lo necesario que es tener fe en Él. Juan 5, 24 dice de esta forma: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. El Señor dice, todo aquel que oye mi palabra es salvo. La gente se salva solamente
o alcanza la salvación solamente por escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente hay que escucha la palabra de Dios? Hay gente que sabe mucho de la Escritura. Hay escritores que han leído solamente porque se les pide en los círculos académicos que tengan un poco de cultura de la Biblia o de los evangelios, y ellos han leído esto, han escuchado la palabra de Dios. La gente escucha la Escritura y la ha escuchado muchas veces aquí en este lugar, pero el simple hecho de escuchar no trae la salvación. Para que una persona pues sea salva, necesita de creer, de tener fe necesariamente. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, pero la gente dice que cree. Más adelante vamos a ver esto, que es lo que dice la palabra. También se encuentra más adelante en el capítulo 6, el Señor Jesucristo pues está hablando estas palabras, y en el versículo 31 nos dice, Juan 6, 31. Nuestros padres, ¿sí estoy en esa cita? No, es 6:29. 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Jesús está hablando con estas personas a las cuales Él alimentó días atrás, y les dice, esta es la obra de Dios, que ustedes crean al que me ha enviado. O sea, tienen que tener fe. Y hay otros versículos, como le puedo decir, Romanos 1, versículo 16 y 17, que nos hablan de esto. Romanos 5, también versículo 1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Allí está hablando que la fe es la que nos ayuda a nosotros para la salvación, y es a través de la cual llega la justificación del hombre. También Romanos capítulo 10 nos habla el apóstol San Pablo. Recuerden que la carta a los romanos la escribe Pablo a esta iglesia que se encontraba en Roma. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice lo mismo, para todo aquel que cree. En Gálatas, atrasito de Efesios, en Gálatas 3, versículo 22, el apóstol Pablo, también escribiendo esta carta de Gálatas 3:22, dice lo siguiente, mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y hay muchos pasajes, hermanos, que hablan acerca de la fe en Jesucristo. La fe que necesitamos. Pero ¿cómo podemos definir nosotros la fe que salva? Esta fe que salva se le conoce dentro de los marcos teológicos como la fe salvífica, que toda gente necesita tener, expresar para poder ser salvo. Esta palabra fe pues da un sentido de credibilidad, de convicción y de confianza. Quiere decir pues que nosotros tenemos que tener confianza, credibilidad, creerle y tener una convicción profunda acerca de la persona de Jesucristo. Tenemos que confiar en Jesucristo, la gente tiene que confiar en Él. Hay algo que, hermanos, que encontré acerca de la naturaleza de la fe, viendo una investigación en una confesión de fe, dice, pues la naturaleza misma de la fe es confiar totalmente en el Maestro en el mérito y la justicia de Cristo. Y esto es suficiente para absolvernos de nuestros pecados, que la gente confíe totalmente en Jesucristo. La Biblia enseña que para que nosotros alcancemos esto, pues necesitamos confiar en Jesús. Pero, ¿qué es lo que tenemos que confiar? En Cristo. Tenemos que confiar tanto en sus obras como también en su persona de Jesús. En 1 Corintios 15,
es lo que nosotros conocemos como el Evangelio definido. El Evangelio definido consiste en esto. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que confiar nosotros? Número uno, tenemos que confiar, y hemos confiado, algunos de los que estamos aquí presentes, en que Cristo murió por nuestros pecados. Ese tipo de confianza y de creerle a Cristo, esa nos beneficia a nosotros, porque esto es lo que busca Dios del hombre, que confíe que Cristo es un sustituto por el pecado, que Cristo murió en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Esto es lo que el hombre debe de confiar. Ahora, ¿ustedes creen que el hombre o todos los hombres confían en que Cristo es un sustituto de su pecado? No todos los hombres confían en esto. No, algunos piensan que Jesús no murió por nuestros pecados y se dicen cristianos. Estos son hombres liberales. Creen que Cristo no murió por nuestros pecados, que no fue un sustituto en la cruz del Calvario, que no hizo un sacrificio vicario en representación de nosotros. Piensan así. Hay hombres que piensan que Jesús murió, pero que Él no murió sin ninguna causa referente al pecado, sino que solamente Él murió para darnos un ejemplo de cómo poder vivir una vida buena aquí en la tierra. Cristo murió por eso, solamente para darnos un ejemplo de cómo vivir una vida buena aquí en la tierra, y lo encapsulan así. Sin embargo, las Escrituras, el Evangelio que salva es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Incluso el hombre no se considera pecador. El hombre se considera que no es malo por naturaleza. Piensa que el hombre es así solamente por el medio ambiente donde se ha desarrollado. Si ha estado en un ambiente bueno, pues él es bueno. Si ha estado en un ambiente malo, donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay pleitos, donde hay tantas cosas, entonces eso le va a afectar y va a vivir una vida disoluta y pecadora. Que eso es lo que causa la conducta del hombre. Hermanos, debemos de entender que el Evangelio es que Jesús nos ha salvado y que ha muerto por nuestros pecados. Eso. Ahora también dice aquí en Corintios, donde estamos en 15:3, que Él fue sepultado. También la fe que nos salva es que nosotros entendamos que Cristo murió y que fue sepultado. Él murió realmente. Jesús murió y fue sepultado, dice la Escritura de los Evangelios. También hay personas que han dicho que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario. Ellos han expresado y han escrito que Jesús solamente, Él se desmayó y que realmente no murió en la cruz, sino cuando lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en el terreno de José de Arimatea, que Él solamente estaba desmayado y que por eso mientras estuvo allí en la tumba se recuperó y después se levantó. Eso no enseña la Escritura. Eso, si alguien cree eso no le ayuda para nada. Para nada ayuda a esto. La Escritura dice claramente que Él murió. Él entregó el Espíritu. Ahora, también parte de lo que es la fe en Jesucristo, que es necesaria que nosotros creamos, es en la resurrección de Jesús. En su resurrección.
Dice aquí el apóstol Pablo que también resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Jesús resucitó. A Jesús no lo robaron los discípulos, como se dice en Mateo capítulo 28, que los líderes religiosos dijeron a los guardias que divulgaran este dicho para que la gente negara la resurrección de Jesús. Jesús resucitó realmente. Pero algo que también debemos de creer, que Jesucristo resucitó corporalmente, físicamente. Se levantó Cristo, se levantó de la tumba. Él no se levantó espiritualmente, como algunos piensan, que se levantó espiritualmente y que su cuerpo Dios lo escondió, así como escondió el cuerpo de Moisés y que no se supo nada de él. No es cierto. La Biblia dice que Él se levantó de la tumba físicamente, literalmente enseña esto. No toda la gente cree que Jesús resucitó. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando en Atenas, dice que les presentó el Evangelio. Pero cuando escucharon acerca de la resurrección de los muertos, escucharon acerca de la resurrección de Cristo, ¿qué hicieron esas personas? Le dijeron: tú estás loco, otra vez te oiremos, no nos interesa tu plática ahora. ¿Por qué? Porque la gente no cree que Jesús resucitó. Pero todo aquel que recibe el Evangelio, así como lo enseña la Escritura, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y si lo cree de todo corazón, en ese momento Dios trae salvación a esa persona, a ese hombre o a esa mujer. Hermanos, este es el mensaje el mensaje que debe escuchar y la fe que debe demostrar el hombre. Este mensaje hoy se proclama un mensaje diferente, y están mandando mensajes diciendo: ven, Dios quiere hacerte rico. Si alguien cree en Cristo, en Dios, porque le va a hacer rico, ¿esa es la fe que salva? Si alguien se acerca a Dios porque Dios va a solucionar sus problemas, porque Dios le va a ayudar en sus problemas, tanto económicos, lo vuelvo a repetir, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas de X cosa, si alguien se acerca así y dice: yo creo porque tú me vas a ayudar en esto, ¿eso es la fe que lo va a salvar? ¿Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos confianza en eso? Claramente, hermanos, podemos decir que esto también Dios nos ayuda a nosotros, pero para que una persona sea salva necesita creer en el Evangelio de Jesucristo. Y es el Evangelio que nosotros estamos proclamando y estamos enseñando. No se nos olvide, hermanos, que es lo que debemos de presentar: a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, porque esto es lo que me presentaron a mí, esto es lo que le presentaron a usted. No sé cuántos años haya pasado, pero esto es lo que a mí me trajo salvación. Confiar totalmente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Confiar. Ahora, la gente tiene que creer pues en el Evangelio, pero hay gente también, o podemos decir, que no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Hay otros que creen que Jesús no es Dios, que Jesús no es divino. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que nosotros debemos confiar y tener fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo
30-31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, puede darse el caso de que alguien crea que Jesús sí murió, pero puede que esa persona no crea que Jesús sea el Cristo y el Hijo de Dios. Creyeron en el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra que Él era el Hijo de Dios. Creyó la mayoría como nación. La nación de Israel creyó esto como nación. No, desecharon a Jesús. Individualmente algunos creyeron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, como la declaración que hace Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Individualmente él creyó, pero como nación desecharon a Jesucristo. Entonces, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, también esto dice, nos trae vida eterna. Vida eterna. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo, Él fue llevado a juicio ante los líderes religiosos, que el sumo sacerdote le dice: dinos por favor, ¿eres hijo del bendito? ¿Qué dice Cristo? Tú lo has dicho. ¿Y qué hace ese hombre? Se rasga sus vestidos y dice: ha blasfemado, es reo de muerte. ¿Por qué? Por su blasfemia. ¿Cuál era su blasfemia supuestamente? Que él se había declarado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron a lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Cristo dice: yo y el Padre uno somos. Cristo está hablando de su deidad, de su divinidad, y ellos no podían creer que Cristo fuera divino también. Allí consistía la blasfemia. En Juan 10, 30 dice que agarraron piedras y lo querían matar, y Cristo le dice: ¿por qué me apedrean? Dice: por tus buenas obras no te apedreamos, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por eso. Entonces, el que una persona, como hoy en día también hay, que diga que sí cree, pero no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Hijo del bendito, y que no cree en su divinidad, en su deidad, ese tipo de fe no le ayuda para nada para su salvación. Y así hay muchas allá afuera, y muchos grupos que están negando esto. Otra cosa que también que la fe incluye, nos dice la Escritura, es que creamos que Jesús es el enviado por Dios. En Juan 11, versículo 42, 11:42, dice lo siguiente, es el suceso de la resurrección de Lázaro. Dice el versículo 42, Jesús le dijo: no te he dicho que, 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Dios prometió desde el jardín del Edén, en Génesis 3:15, prometió que iba a enviar a Jesucristo, que iba a enviar a su Hijo, a Jesucristo, que iba a enviar un libertador, el cual nos iba a salvar a nosotros del pecado, de la condenación y del dominio de Satanás. Dios prometió esto. Después Dios le prometió en Génesis 12 a Abraham, le dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra por esa simiente que es Jesucristo. Después le promete a Isaac, a Jacob. Después a través del pueblo de Israel, cuando le da sus leyes, Él les promete todo esto. Les promete que va a enviar al libertador. Y lo estuvieron esperando, y Dios dio profecías y Dios dio señales de que iba a venir un enviado por Él, que iba a ser su Hijo Jesucristo.
Entonces, si nosotros hemos creído que Él es el enviado por Dios, también tenemos la fe verdadera, hermanos. La fe salvífica, la fe que salva. Ahora, quiero también decirle algo. Esta es la fe que debemos demostrar. Pero hay gente que muestra una fe intelectual o temporal. ¿Cuál es la fe temporal? Aquella que se emociona solamente al momento que le presentan a Cristo el Evangelio, pero se emociona tanto que después se le pasa la emoción y se olvida, como dice la parábola del sembrador, el que fue sembrado entre piedras. Brota rápido, vienen las pruebas, vienen las dificultades y que se va. Ese tipo de fe no le ayuda para su salvación a esa persona. Una fe emocional. Habían los que estaban diciéndole a Jesús antes de entrar a Jerusalén, ya en su etapa final, Cristo, le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Le decían con sus labios, pero después, más adelante, están todos gritando: crucifícalo. Una fe solamente emocional y temporal. Ese tipo de fe no ayuda para nada. ¿Y cuántos hemos visto ahorita? ¿Cuánta gente no ha llegado? ¿A cuánto no hemos bautizado? Y se fueron y salieron. Temporal, emocional su fe. Pero también hay la fe, esa que conocemos como del raciocinio intelectual. ¿Cuál es esa? Bueno, sí creo que Jesús es el Cristo, sí creo lo que dice la palabra de Dios, sí creo todas estas cosas, pero más llega a la mente. Y dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. El simple hecho de que tenga una mente intelectual alguien no le trae salvación si no hay regeneración en su vida, si no hay un cambio en su corazón, si no se ha producido la nueva creación dentro de su ser. De nada sirve una fe así, porque los demonios creen. Y no vamos a ponerle aquí en la Escritura, como dice Santiago, han creído y se han salvado. No, por supuesto que no. Entonces, la fe es necesaria para la salvación. Vamos a volver a Efesios. En el versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La fe? ¿O Cristo? Se lo voy a explicar. La fe en sí misma no nos salva, sino que el que nos salva es Jesucristo. La palabra por medio de la fe, esta palabra por medio es muy importante porque es una preposición primaria que denota el canal o el conducto a través o atravesar algo. ¿Cómo se lo explico? La fe solamente es, Melanie, la fe solamente es el canal, el conducto por el cual llega Jesucristo a nuestras vidas. Se lo voy a explicar. Ustedes han mirado el acueducto que está aquí en Zacatecas, en la Sierra de Álica, dice nuestra hermana. ¿Para qué hicieron eso? Para llevar agua. Para llevar agua. Hicieron un canal, hicieron un conducto para que a través de eso viniera el agua que saciara su sed. ¿Qué es lo que sacia su sed o qué es lo que sació su sed de estas personas en aquel tiempo?
¿El canal en sí mismo o el agua que corría a través del canal? La sustancia del agua era lo que les saciaba, lo que les beneficiaba a estas personas. De la misma forma, la fe en sí misma no nos salva, sino que el que nos salva a nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es mi fe la que me ha salvado, sino que es Jesús. ¿Para qué? Para que, ahora sí, la salvación es de Jehová. Hermanos, si alguien llega a pensar, no es que mi fe fue la que me salvó, está equivocado. El que lo salvó es Cristo. Solamente usó la fe para poder llegar a Él. ¿Sí me explico? Solamente es el canal o el conducto por el cual nos llega a nosotros la salvación. Ahora, por eso muchas veces ustedes escuchan algo así: haz una oración de fe y eres salvo. Repite conmigo estas palabras y contiene: Señor, soy pecador, me arrepiento, yo sé que merezco el infierno, sálvame por tu amor. Así. Y la gente está confiando más en lo que hizo como oración hace tiempo, hace años, que en la salvación que Dios realmente le da. Y confía más en eso y se aferran y dicen: es que yo hice esto, es que yo tuve fe, es que yo oré con fe, esto me salvó a mí. Pero no es verdad. Lo que salva es Cristo, pero Él usa la fe para llegar a nosotros. Es lo que hace Jesús. Es la fe. Entonces, ¿es la fe una obra humana del hombre o es un don de Dios? Dicen aquí nuestros hermanos, es un don de Dios. Si fuera una obra humana, entonces me salvo por una obra que yo hago. Pero sin embargo es un don de Dios. La gracia, la fe, la salvación, todo es por un don de Dios o un presente, es un regalo. Dice aquí la Escritura, volviendo a Efesios 8: y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La salvación no es mía, la gracia tampoco, y también incluimos también la fe. La fe no es de nosotros, no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y esta palabra don significa presente o un regalo o una ofrenda. Entonces quiere decir que Dios nos regala esto. Voy a explicarlo. Entonces, ¿por qué muchos no creen en el Evangelio de Cristo como se expresa correctamente? No han recibido este don. Porque no ha recibido ese don, porque no ha recibido ese regalo. Pero esto, hermanos, para que una persona crea y tenga fe, Dios tiene que poner fe en él. Porque un muerto, si dice más adelante, un muerto puede tener fe,
¿Él puede ser un dispensador de fe? ¿Puede producir fe? Por supuesto que no. Cuando usted creyó, cuando yo creí en Cristo, Dios mismo depositó fe en mí para que yo pudiera creer al evangelio que me presentaron. La fe no es una obra del hombre, es un don de Dios. La respuesta del apóstol Pablo es contundente, porque si vamos a ver un pasaje de la Escritura en Filipenses 1:29, Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros, está hablando a la iglesia, al creyente, os es concedido. Esta palabra conceder es favor también. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Qué se nos ha concedido? Creer en Él. El favor de Dios. Él ha puesto fe en nosotros. Creer en Él. Sino también que padezcamos por Él. Dice la Escritura. Entonces, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce esto. Hay un pasaje en Hechos 16:14 donde el apóstol Pablo está predicando y dice la Escritura que está una mujer escuchando allí, una mujer empresaria que vendía telas, y dice que Dios le abrió su corazón para que creyera. ¿Quién operó? ¿Quién le puso fe? Es Dios. Y también dice 2 de Timoteo 3:2, el apóstol Pablo está diciendo que no es de todos la fe. No es de todos la fe. En otras palabras, no todos van a tener fe. ¿Por qué? Porque Dios no ha puesto fe en ellos. No saben cuánto esto me da a mí júbilo, y yo creo que le da júbilo a usted, porque no se ha puesto a pensar, ¿por qué de su familia? Solamente usted o algunos, pero ¿por qué no todos? ¿Por qué no todos? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué a ustedes Dios los ha llamado? ¿Por qué Dios les ha mostrado el evangelio? ¿Y por qué han mostrado fe y han creído? ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes? Esto, hermanos, me hace pensar y me hace que estalle en júbilo, en alabanza, en adoración hacia Dios, porque digo, Señor, yo no merezco nada. Tú has puesto hasta fe en mí para ser salvo. Y muchos le tienen mucho miedo a esta enseñanza de la soberana salvación de Dios, pero no debe de producir temor, sino debe producir gozo, alegría. Esta enseñanza que nos enseña el apóstol Pablo. Continuamos pues con Efesios y pasamos al versículo 9. Dice la palabra que la salvación es totalmente de Dios y no por obras, porque Dios quiere excluir toda jactancia humana. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Esa palabra no es una palabra primaria negativa, absoluta, que dice no, no. El apóstol Pablo está diciendo, por es una preposición primaria también que denota origen. O sea, no en el origen. ¿De qué? Dice aquí, obras. Obras significa aquí trabajar, laboral, como esfuerzo o una ocupación que tengamos. Para poder entender pues el pasaje, la salvación no tiene el origen en el trabajo, en el esfuerzo, la ocupación del hombre. No puede hacer nada para conseguirla, de acuerdo en el original griego. No puede hacer nada para conseguirla, la salvación. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice Pablo también aquí, no conforme a nuestras obras, no conforme al trabajo o el esfuerzo. En Tito 3:5, en el 4 le voy a dar lectura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice la Escritura, sino por su misericordia. ¿Por qué Dios no acepta las obras? ¿Por qué piensan ustedes que Dios no acepta las obras antes de la salvación para ser salvos? Porque la Escritura dice en Isaías 64:6 lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caminamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice aquí la Escritura que todas las obras que hicimos antes de ser salvos son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Un trapo de inmundicia. Cuando todos nos presentemos ante el cielo, ante Dios, allí va a estar presente mucha gente buena, mucha gente que hizo buenas obras. Se van a presentar allí. Y ellos van a llegar delante de Dios, y Dios no los va a salvar, y Dios los va a condenar a ellos por ser buenos. Por eso, por ser buenos, los va a condenar. ¿Por qué? Porque ellos tratan de salvarse a través de su propia justicia. Y Dios dice, son trapos de inmundicia. Y la palabra trapo de inmundicia es una declaración fuerte en el hebreo de lo que dice. Quiero decirle algo. Hace tiempo, pues una señora me abordó, salió del hospital y me dijo que la llevara a tal lugar. Esa señora joven había llevado a una muchacha de escasos recursos al hospital porque estaba muy enfermo su niño. Estaba muy enfermo. Y la persona era muy buena gente, se miraba. Esta mujer, ella fue y lo llevó al hospital y pagó la consulta y pagó el medicamento y todavía la llevó a su casa. Pero eso me ponía a pensar a mí, y esta buena obra, ¿se le irá a contar Dios en el día del juicio? ¿Se le irá a contar Dios? ¿No es una buena obra? Es una buena obra, es una buena acción, pero Dios no se la va a contar el día del juicio, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es repugnante y sucio, dice la Escritura. Ante los ojos del mundo, eso es la persona más buena, pero ante los ojos de Dios es abominable, dice la palabra. Es abominable. Toda obra es buena, por supuesto, aquí humanamente hablando, pero ante los ojos de Dios es sucia, por más limpia que parezca a los ojos del hombre.
No son las obras las que salvan. No son. Por eso Dios no acepta las obras, porque no son perfectas. Son imperfectas ante sus ojos. Ahora, el apóstol Pablo da razón por qué Dios dice que el hombre no se salva por las obras. Dice, para que nadie se gloríe. Y voy a dar varias razones por qué el hombre no se salva, aparte de la que ya he explicado. Número 1, porque si el hombre se salva a través de sus obras, entonces aquí vino Cristo. Aquí vino Jesús a morir. Si el hombre se puede salvar a través de sus propias obras, ¿para qué vino Jesús? Su muerte sería inútil. No tendría ningún valor la muerte de Jesús. Y dice en Gálatas 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, la ley es algo que nos habla de acciones y de obras, entonces por demás murió Cristo. ¿Ustedes creen que Dios hubiera dicho, voy a morir a la tierra, siendo mi hijo unigénito, lo más preciado y precioso que tiene Dios, lo hubiera mandado aquí? Dice, si es por obras, entonces en vano murió Jesucristo. Su muerte solamente fue un espectáculo y fue algo ridículo para el hombre. Pero sin embargo sabemos que no había otra alternativa para la salvación, sino solamente a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces alguien que busca salvarse por obras hace vana que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo la hace vana. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, él sería su salvador a sí mismo. No necesitaría un salvador. O también puedo decirle que hay gente, como la pregunta que me dijo Josué, hay gente que dice que sí somos salvos por la gracia y por la fe, más obras de nosotros. ¿Eso lo enseña la Escritura? La gente dice, soy salvo por la gracia, por la fe, pero mis obras contribuyen también a mi salvación. ¿Cuántos salvadores tenemos allí? Tenemos uno, que es Dios, y tenemos dos, que somos nosotros. Y dice Dios que Él no va a compartir su gloria con nadie. La salvación es de Jehová. ¿Saben por qué no puede el hombre salvarse por las obras? Porque entonces Dios sería deudor del hombre. Dios le debería algo al hombre. Y esto se encuentra en Romanos 4. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra, al que trabaja, al que se esfuerza, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiero decirles algo. Supongamos nuestro hermano Rodolfo tiene empleados que trabajan. Dice que tiene un negocio. Cada vez que usted va a pagarles la semana o la quincena, no sé, usted llega con palabras, ten, te regalo esto. O si llegas así, José Luis, también tú, decirle, ten, te regalo esto. Y si ustedes llegan y le dicen a un empleado, te regalo esto, ¿qué va a pensar el empleado? ¿Me regalas? ¿Por qué me regalas? Si no solamente tú me estás dando lo que yo merezco, mi trabajo, mi esfuerzo. Esto yo me lo gané. Esto no es un regalo. No es algo que me ha costado. Es algo que me costó sacrificio, trabajo. Es esto. De lo mismo,
De la misma forma, hermanos, el que obra para salvación, Dios le debe ¿a quién? A Él. Y dice aquí, y si más al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Le es contado. Por eso no podemos obrar para la salvación, porque Dios no es deudor de nadie. Y más adelante también dice en Romanos capítulo 11, versículo 35, el que leyó Heder hace rato. ¿Y quién le dio primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a Dios primero para que Dios nos recompensara? Nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios no me salvó porque me debe, no, sino por gracia. Y finalmente dice el apóstol en Efesios que para que nadie se gloríe. ¿Qué es gloriarse? ¿Qué entienden ustedes por gloriarse? La palabra gloriarse significa jactancia, fanfarronear, hacer alarde. Eso significa. ¿Ustedes creen que las obras producen jactancia, fanfarronear? ¿Creen ustedes eso? ¿Las escrituras nos enseñan algo al respecto? Sí nos enseñan. En Lucas capítulo 18, versículo 9, dice, fíjense lo que dice la escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí está, confiaban que a sí mismos como personas justas. ¿Y qué hacían? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. ¿A quién se los está diciendo? A los líderes religiosos. Cristo les está diciendo esta parábola. Confían y menosprecian a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué está haciendo este hombre? Se está jactando, está fanfarroneando delante de Dios y está menospreciando a los otros. ¿Por qué está teniendo esta jactancia? Por sus buenas obras, por su buen comportamiento, por su religiosidad. Por eso lo está haciendo. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dice Cristo? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las obras producen jactancia, fanfarronear y alarde. Producen orgullo. Y dice la escritura finalmente en 1 Corintios 1, 29 y 30 lo siguiente: o le doy lectura del 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y al débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es la misma palabra de Efesios 2:9, para que nadie haga alarde, para que nadie fanfarronee delante de Dios. Por eso, esto es lo que hace, hermanos, pues
las obras en el hombre antes de Cristo. Dios dice que la salvación es por su fe, es por la fe, que es un conducto, que solamente es un canal, pero la salvación es de Jesucristo, la salvación es de Jehová. ¿Cuántos aquí han creído verdaderamente en el Evangelio de Jesús, como enseña la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos? Dicen amén. Amén. Pero si no han creído, ¿qué espera para creer en este mensaje? Mañana puede ser demasiado tarde. No tenemos nosotros la vida segura para mañana. Ahora, termino con esto, con una amonestación hacia la evangelización. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, del versículo 10 en adelante, dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, nosotros ya tenemos la salvación, pero hay gente que necesita oír, y al oír el mensaje de Jesucristo, Dios puede depositar fe en él para que sea salvo. No debemos de quedarnos solamente con lo que ya tenemos. Debemos llevar también este mensaje de fe a la gente que está allá afuera, a la gente que lo conoce a uno, la gente que está alrededor, en el espacio donde nos encontremos. Necesita este mensaje para que Dios pueda traerle la fe y salvarlo en esto. Es importante porque si alguien no le hubiera predicado a usted de Jesús, ¿dónde estaría ahora? Dice allí. Obviamente Dios tiene su tiempo para cada persona, pero quizás el tiempo para muchas personas que están allá ha llegado, pero necesita que usted predique la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda creer y así Jesucristo salvarle. Oremos.